Hola, muy buenas a todos amigos amantes del cine de terror, ¿qué tal estáis? Soy Johnny Vele y hoy os doy la bienvenida a un vídeo oscuro, esclarecedor, grotesco, inalienable e inenarrable. Vamos a hablar de Lovecraft, de su obra, de sus mitos y sobre todo de todos sus dioses y su bestiario al completo. Como diría el propio maestro de Providence, el terror no tiene forma ni nombre, porque es una sensación horrible de pánico que nace de las entrañas del inconsciente. Es por eso que estuve debatiendo si hacer este vídeo en varias partes, pero finalmente he decidido traeros todos y cada uno de los mitos, de los dioses, de los primordiales o primigenios interiores, primogenios exteriores e incluso de los dioses arquetípicos, y es más, voy a traeros el pequeño bestiario creado por el círculo de Lovecraft. No fueron ni siquiera creados por el maestro, sino por el grupo de amigos del clan que él mismo creó. Así pues, cerrar puertas y ventanas, acomodaos en el sofá, encenderos una pequeña luz, poneros algo de picar y disponeos a disfrutar de este vídeo que he decidido titular El bestiario de Lovecraft al completo. Shub-Niggurath. La cabra negra de los bosques es un dios exterior de los mitos de Cthulhu, y su aparición en los cuentos Lovecraftianos se refiere básicamente a hechizos y encantamientos, invocaciones y brujerías parecidas a las satánicas. Algunos de los continuadores de la obra de Lovecraft describen a Shub-Niggurath como una inmensa nebulosa de cuyo cuerpo brotan tentáculos y bocas babosas con pequeñas e hirientes colmillos. Sus seguidores a menudo la representan con patas de cabra colgándole por el cuerpo y con varios ojos. Hembra, macho o andrógino, es capaz de amamantar a sus engendros. Puede ser una simple cabra negra, emparentada con los ritos satánicos, pero también una nebulosa de la que salen patas de cabra, o una cabra con cara similar a la de un reptil o cocodrilo. Es venerada por diversos cultos bárbaros y druidas, e incluso por algunas de las especies no humanas de la mitología de Lovecraft, y con objetos rituales apropiados se la puede invocar durante una luna nueva en cualquier bosque. Aparece de una forma u otra en el susurrador de la oscuridad, los sueños en la casa de la bruja, las montañas de la locura y el horror de Dunwich, en sus diferentes versiones y ediciones. Azathoth. El de los instrumentos musicales malditos, es probablemente el dios más poderoso del universo, aunque no el más inteligente en cuanto a lo que los torpes humanos consideran inteligencia. Azathoth es el primer motor del caos, la antítesis de la creación, el necio sultán de los demonios, el que roe, gime y babea en el centro del vacío final del universo, perdido y sin conciencia de su poder devastador. A menudo es descrito como una criatura gigante y amorfa que vaga por el universo aturdido por el sonido de algo parecido a las trompetas y los tambores, para recordar el terror a la música popular y vulgar que atormentaba a Lovecraft. Ciego y lobotomizado por el poder de una extraña maldición, aparece sobre todo en los mitos de Cthulhu como el uno por encima de todos y el alfa y omega, con los dioses y los dimensionales danzando a su alrededor al son de la música dimensional de sus terribles flautas, entre ellos los más temidos y poderosos Shub-Niggurath, Nyarlathotep y Yog-Sothoth. Aparece tanto en los mitos como en el Necronomicon, donde solo pronunciar su nombre es causa de espanto y terror. Para algunos es indescriptible e inconcebible, dios exterior ajeno a la torpe raza humana, mientras que para otros, rechazado siempre por los primeros, es padre o abuelo de todos los dioses, como de la niebla que desciende, donde Cthulhu sería su bisnieto.
Lo mismo que Wilbur Whateley, personaje del horror de Dunwich. Lovecraft hubiera detestado este orden familiar. Aparece de una forma u otra en Azathoth, la búsqueda onírica, la desconocida Kadath, los sueños de la casa de la bruja, el ser en el umbral y el susurrador en la oscuridad. Cthulhu es un primigenio y el más famoso de todos sus monstruos, pero no el más poderoso, aunque sí el más cercano. Vive sin vivir y duerme sin dormir en el fondo del mar o en la ciudad perdida de Erlei, en algún lugar del Océano Pacífico, por donde Ismael perdió o encontró la esquiva Moby Dick, y desde donde el atormentado Cthulhu amenaza con destruir a la humanidad, utilizando su maligna telepatía que todo lo infecta y todo lo aniquila, cuando las estrellas lo indiquen, o quizá, visto lo visto en el planeta, ya lo esté haciendo desde hace miles de años. Los mitos de Cthulhu son su hogar original literario, pero se le puede encontrar en cómics, manga, series de televisión, dibujos animados, películas de serie B y en innumerables relatos de los seguidores de Lovecraft. En La llamada de Cthulhu, texto en el que se descubre la existencia de este monstruo, se le describe como a la vez un pulpo, un dragón y la caricatura de un ser humano. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, se elevaba una cabeza pulposa y coronada de tentáculos. Katanotoa. Primigenio indescriptible. No se le puede mirar directamente porque su presencia y visión son tan aterradoras que llevan a la locura, al delirio, al suicidio o a la muerte. Como Medusa, petrifica y paraliza. Incluso pensar en él puede llevar a distorsionar la realidad y entrar en un estado de pánico atávico inexplicable. Es como una masa distorsionada y agobiante que va absorbiendo y destruyendo todo lo que se pone a su paso. Su sexo, como el de todos los demonios y monstruos de Lovecraft, no está definido por las leyes naturales de los seres humanos. Literariamente se le encuentra en Más allá de los eones, escrito a 4 manos con la señora Hazel Herald y reinterpretado por Lynn Carter con su popular La cosa en el abismo. Esta medusa moderna a menudo es interpretada como un haz de luz, una forma distorsionada en una especie de espejo reflejo del agua, pero con las deformidades habituales en las criaturas de Lovecraft. En el manga japonés, este personaje es cada vez más apreciado. Hastur. El Rey Amarillo, primigenio que tan pronto se muestra como un cefalópodo o como un ser de apariencia humana. Medio hermano de Cthulhu, según unos, y eterno caminante solitario y sin más familia que el mar que disemina, según otros. Es también conocido como el Innombrable o el Peregrino Maldito, y es, entre muchas otras cosas, el precursor de los zombies, pues puede poseer el cuerpo de los muertos y hacerlos andar de pueblo en pueblo para llevar la fatalidad. Hastur puede transformarse en cualquier ser o cosa, aparecer magnífico y ataviado de amarillo o ser un monstruo reptante por las sombras en las ciudades perdidas. A veces aparece como un santo, gurú, un hombre sabio y alto y la gente lo sigue y admira a pesar del caos que va creando por donde pasa. Mata y come carroña, engaña y miente, enseña magia negra y ritos oscuros y manda a sus súbditos a practicar la más terrible de las atrocidades. Aparece en los mitos de Cthulhu y en Necronomicon, pero su nombre no es invento de Lovecraft, sino una adjudicación artística sobre la obra de Ambrose Bierce, Haita el Pastor, donde Hastur es un dios antiguo benigno al que se le rezan y rinden culto unos campesinos anclados en el pasado. Lovecraft lo convierte en un monstruo en el que susurra en la oscuridad. Me encontré frente a hombres y a voces que había escuchado en otros sitios relacionados con los más espantosos que se puede imaginar. Yog-Sothoth. Dios exterior del tiempo y el espacio, amo de los sacrificios y de la devoción a través de la sangre y de la muerte, presente siempre en el universo entero y, por supuesto, en la torpe conciencia sumisa y masoquista de la humanidad entera.
Su aspecto es indefinible, pero algunos lo imaginan como una babosa que se va impregnando a lo largo y ancho del cosmos, o un gran y lacerante amasijo de ojos amorfos. En cierta forma, y según Derleth, Yog-Sothoth es nieto de Azathoth y abuelo de Cthulhu, guardián de la puerta en el ciclo onírico perpetrado por el mismo Derleth, donde no hace mal ni bien, solo abre la puerta que trasciende las dimensiones espaciotemporales. Yog-Sothoth aparece por primera vez en el caso de Charles Dexter Ward, donde tiene el aspecto de un enjambre de esferas resplandecientes. Luego tiene un papel protagónico en El horror de Dunwich, donde concibe a dos niños gemelos con una humana, de los cuales uno es particularmente parecido a su padre. Antiguos. Son la representación de esos dioses que son más viejos que el mundo y que toda la humanidad. También se les llama primordiales aquí en castellano, según algunas traducciones, sin que tengan nada que ver con los dioses primordiales. Estos seres no suelen tener nombre y deambulan por el cosmos. Para ellos, los seres humanos son, si acaso, seres inútiles, intrascendentes y microscópicos. Los rasgos de los antiguos casi siempre incluyen elementos animales, vegetales, bacteriológicos, extraños y salvajes. Mide 1,80 m de altura, 1 metro de diámetro central y unos 30 centímetros de diámetro en cada extremo. Parecido a un barril con 5 protuberancias abultadas en lugar de duelas. Rupturas laterales como tallos más bien finos a la mitad de estas protuberancias. En los surcos entre los bultos hay curiosas excrescencias. Grandes crestas o alas que se pliegan y despliegan como abanicos. Todas estas muy deterioradas, menos una, que alcanza casi los 2 metros en toda su extensión. Fue la primera raza extraterrestre en llegar a la Tierra, colonizando el planeta hace eones. Desarrollaron una tecnología muy avanzada y son capaces de soportar las duras condiciones de la profundidad del océano y del espacio exterior sin ningún tipo de ayuda tecnológica. Pueden vivir miles de años y se reproducen a través de esporas y sin embargo son mortales, ya que están hechos de materia orgánica, a diferencia de la mayoría de las criaturas de los mitos de Cthulhu, que gozan de una existencia fuera de las leyes de la física y la materia. Su primera y más completa aparición es en las Montañas de la Locura, donde el descubrimiento de unos cadáveres de esta raza sirven de detonante para el desarrollo y trasfondo del resto de la historia. También se hace referencia a los antiguos o arcaicos en Los sueños de la casa de la bruja y en La sombra fuera del tiempo. Miembros de las razas menores que parecen crustáceos rojizos con muchos apéndices y alas membranosas como la de los murciélagos. Habitan en muchos planetas. Tienen un puesto avanzado en la esfera Yugot y visitan de vez en cuando la Tierra. Son hábiles cirujanos, pueden extirpar el cerebro de cualquier criatura y trasplantarlo en un cilindro metálico para usarlo a conveniencia o llevarlo de vuelta a su planeta Yugot para estudiarlo científicamente. Los Mi-Go son una especie extraterrestre prehumana a los mitos de Cthulhu. Aparecen como los antagonistas principales del relato El que susurra en la oscuridad, única historia en la que son protagonistas. También aparecen en la novela En las montañas de la locura, donde se dice que llegaron a este planeta en el período Jurásico. Lucharon contra los antiguos y lograron recluirlos en sus refugios, como lo hicieron los dioses griegos con los titanes. Los profundos. Hombres anfibio, parte de las razas menores de los mitos de Cthulhu, adoradores de Dagon que habitan en las costas de las ciudades ficticias como Innsmouth o la ciudad sumergida de Yvat-Hley. Con aspecto casi humano, pero de extrañas y terribles facciones que recuerdan a la fauna marina, su cuerpo está cubierto de escamas y protuberancias de hueso. Son de un color verde azulado y principalmente se mueven erguidos sobre 2 patas cuando visitan la Tierra. Son capaces también de crear híbridos cuando se mezclan con humanos, como es el caso de mucha de la población de Innsmouth, y mantienen una apariencia semihumana por muchos años hasta que se convierten completamente en profundos y pueden vivir finalmente bajo el agua. Todo aquel que cae en las garras mentales de Dagon, de Cthulhu, de Sot, de Yog-Sothoth, de Nyarlathotep o de Hastur puede convertirse en un profundo, porque de hecho, y para Lovecraft, buena parte de la humanidad puede llevar rastros de sangre de estos antepasados incómodos.
Sí, los seres humanos son profundos en potencia si responden a la llamada de Cthulhu, porque el mal de los primordiales lo llevamos dentro. Su primera y más importante aparición es en la sombra sobre Innsmouth. Nyarlathotep. Es uno de los dioses exteriores más famosos de Lovecraft, ya que aparece a lo largo de los mitos de Cthulhu y tiene múltiples apariencias, incluso algunas que le permiten tener contacto con los seres humanos. Es también conocido como el Caos Reptante y ha sido descrito como una especie de reptil o serpiente babosa que puede engañar, hipnotizar o manipular a los seres humanos a distancia para llevarlos a la locura y a la muerte, mientras se divierte viendo sus desvaríos. Nyarlathotep tiene su propio relato homónimo y aparece en muchos de los cuentos de Lovecraft porque forma parte, según los entendidos, de los únicos monstruos del bestiario de Lovecraft, porque es de los pocos que atraviesa prácticamente toda su obra y sus dos ciclos, el onírico y el de Cthulhu, y aunque no se le describa en todos, está siempre presente. A diferencia de los otros dioses exteriores e incluso de los primigenios, Nyarlathotep está libre de caminar por la tierra y manipular a los humanos a placer, ya que se aprovecha de su capacidad de tomar la forma que le plazca. Se le ha visto como un hombre lánguido, pálido y vestido de negro, y hasta como un hombre con la apariencia de un faraón egipcio. Aunque es sirviente de Azathoth y ejecuta su voluntad, Nyarlathotep tiene sus propios planes y pretende destruir la tierra en algún momento. Apareció por primera vez en el relato que le dio su nombre, Nyarlathotep, y luego aparecería en la búsqueda onírica de la desconocida Kadat y en los sueños de la casa de la bruja. Dagon. Es la máxima deidad de los profundos y uno de los principales primigenios del agua. Según el propio Lovecraft, vive cerca de la costa de Essex, Massachusetts, bajo el arrecife del diablo, y es adorado por la orden esotérica de Dagon. Tiene el aspecto de una piraña gigante antropomorfa, siempre a punto de atacar y devorar a quien se le acerque. Dagon también tiene su relato homónimo, y en él se pueden encontrar todas sus características físicas y psicológicas, así como una crítica o burla velada que Lovecraft se permite sobre todas las sectas, religiones y grupos de poder de su tiempo. La estupidez de los hombres adorando a quien se los merienda, como la mantis religiosa macho que se deja decapitar y servir de merienda, todo a cambio de un momento de sexo, o quizá de amor. También se le menciona en la sombra sobre Innsmouth como deidad a la que vieran los profundos e híbridos pertenecientes a la orden esotérica de Dagon. Shoggoth. Suelen ser horribles masas viscosas repletas de ojos y fauces en continua formación y desaparición, mulas de carga y esclavos creados por los antiguos o primordiales para que se hiciera el trabajo pesado. Son el antecedente de los Anunnaki. Hay quien asegura que algunos seres humanos que se creen elegidos por la llamada de Cthulhu terminan siendo raptados y convertidos en Shoggoth, perdidos en su propia devoción. Descubrir los orígenes del mal siempre puede ser un peligro mortal para quienes lo descubren, especifica el mismo Lovecraft. Aparecen por primera vez en la novela En las montañas de la locura, y Robert Bloch les da seguimiento en Cuaderno hallado en una casa deshabitada, ya con la idea de la manipulación genética de la que echaron mano los antiguos para crear a sus esclavos, dentro de los cuales se encuentre quizás el ser humano. Pertenecen al grupo de las razas menores por ser las creaciones directas de otras razas menores y no tienen rastro de autonomía intelectual. La gran raza Legit. Fruto de la pluma de Lovecraft, en su relato La sombra fuera del tiempo, la gran raza de Yit es un pueblo extraterrestre capaz de proyectar su conciencia a través del tiempo y el espacio, usurpando por determinados periodos de tiempo los cuerpos de otras razas y seres para su beneficio y avance tecnológico y científico. La forma de los cuerpos originales de esta raza se ha perdido en el vacío del tiempo, ya que los abandonaron antes de ser destruidos por sus enemigos, para habitar unos cuerpos nuevos, con características insectoides y mejor preparados para afrontar su evolución y sus viajes mentales a través del tiempo y el espacio. Su apariencia, según la pluma de Lovecraft, es la siguiente.
Los individuos de la gran raza de Yit eran como gigantes conos rugosos de unos 4 metros de alto y tenían la cabeza y demás órganos ubicados al final de unos tentáculos retráctiles que se originaban en la misma cúspide del cono. Hablaban entre sí por medio de castañeteos y roces ejecutados con las garras o pinzas que acababan en 2 de sus 4 extremidades tentaculares, y avanzaban dilatando y contrayendo una capa viscosa y muscular ubicada en la parte inferior de su cono, de unos 3 metros de diámetro. Nodens y las alimañas de la noche. Es una deidad arquetípica y en esencia opuesta a Nyarlathotep. No es precisamente benevolente, pero al menos no representa la destrucción descarnada y desenfrenada de su opuesto. Se representa generalmente como un esbelto y atlético viejo de apariencia humana con la barba y pelos muy largos y blancos, vestido como un peregrino religioso en un largo viaje por tierras recónditas. Es además amo y señor de las alimañas de la noche, una legión de criaturas voladoras que habitan en Dreamland, la tierra del sueño. Se representan como unos pequeños demonios alados con piel completamente negra y lisa, sin rostro capaz de expresar emoción o sonidos y con unos cuernos curvos que coronan sus cabezas. Por supuesto, no podía faltar la larga cola flechada y las largas y afiladas garras para completar el look demoníaco. Son ejecutores de la voluntad de Nodens. La primera aparición de Nodens y sus alimañas nocturnas fue en la extraña Casa de la Niebla. Luego aparecieron en la búsqueda onírica de la desconocida Kadat, donde Lovecraft describiría un poco más la naturaleza y su misión. Los engendros de Cthulhu. También conocidos como descendientes de Cthulhu, son los hijos del primordial Cthulhu, concebidos en las profundidades del espacio. Vinieron a la Tierra para subyugar a los antiguos que ya habitaban y controlaban el planeta. Ganaron la guerra y después de un periodo de paz ocuparon la Tierra y los antiguos se retiraron a las profundidades del océano. Con el paso del tiempo, sus ciudades también fueron a parar al fondo del océano y todos los engendros de Cthulhu se concentraron en la ciudad Erlieh, a esperar, al igual que su padre, el momento oportuno para emerger de las profundidades y de su descanso milenario. Su apariencia no fue explícitamente descrita por Lovecraft, pero se asume que es prácticamente la misma a la de Cthulhu, pero son mucho más pequeños y más humanoides que su padre. Se cree además que tienen habilidades de metamorfosis porque están hechos de materia que no es de este mundo, lo que les permitiría adaptarse a sus necesidades bélicas y de viajes intergalácticos. Su primera aparición literaria fue en la novela En las montañas de la locura y han sido mencionados en otras obras del círculo de Lovecraft. Bestias lunares. Habitantes de la luna de Dreamland, las bestias lunares son comerciantes y esclavistas que pululan por las calles del puerto de Dilatlin para vender rubíes a cambio de oro y esclavos. Su apariencia recuerda a la de un sapo gigante y deforme, con la piel gris y pálida, y en lugar de rostro tienen una masa de tentáculos rojizos que ocupa la mayor parte de su cabeza. Sin embargo, mantienen escondido su verdadero poder al utilizar hombres de Leng como representantes en sus negocios, mientras ellos observan todo con un silencio sepulcral. Su primera aparición literaria fue en la búsqueda onírica de la desconocida Kadat, y al igual que la mayoría de los monstruos de los mitos de Cthulhu y el ciclo onírico de Lovecraft, han sido mencionados por otros autores del círculo de Lovecraft, aunque sea de pasada en alguna de sus obras. Los sin nombre de la playa. Los sin nombre de la playa suelen ser bestias tremendas que emergen del mar o de la arena, y que devoran a quien la ha tenido la mala suerte de verlos y quedar extasiado con su horrible presencia, algo parecido a una morsa deforme y gigantesca con una boca llena de amenazadores colmillos. Escrito a 4 manos con Sonia Green, la que fuera su esposa, Lovecraft nos presenta el horror en la playa Martin, el terror emergido de la playa, peor que un tiburón o cualquier otro monstruo marino. Algo similar sucede con El ser bajo la luz de la luna, un relato de terror del escritor J. Chaff Misk, basado casi literalmente en una carta que Lovecraft le envió a su amigo Donald Wandrei.
donde describía el horror de piel que sentía nada más aparecer la luna sobre el firmamento en una pesadilla recurrente. Los sin nombre de playa, de luna, son similares, a veces invisibles, aunque los vean muchos testigos, o fieros y palpables, aunque no los vea nadie, pero que se sienten, porque hay algo primitivo en nosotros que se despierta con su presencia o próxima aparición, reaccionando con el miedo y el pánico que tanto atrae hacia el monstruo como rechaza su presencia. Los sin nombre de páramo, ciénaga o montaña. Sus descripciones son varias, pero son grandes y amenazantes, capaces de devorar personas y al ganado, de silbar o de hipnotizar con el pensamiento o con la mirada para atraer víctimas. Son como un imán o un vacío que atrae a pesar de dar miedo y estar lleno de odio y de maldad. En muchos de los cuentos de Lovecraft y de su círculo podemos encontrar a estos seres junto con ese tipo de habitante hosco y maldito, ese ser extraño que vive en la soledad, ese campesino resentido y ajeno a la moral, el ser casi humano que puede ser también un monstruo sin nombre o un monstruo con nombre. El mejor ejemplo podía ser Wilbur Whateley, híbrido entre humano, y Yog-Sothoth, el dios exterior, que aparece en El terror de Dunwich. Los sin nombre del cementerio. No tienen aspecto, solo su horrorosa voz o el sonido de su tenebroso reptar. Para Lovecraft, los sonidos, aullidos, gritos, lamentos y susurros tienen personalidad y causan terror aunque no tengan nombre. No lo necesitan, y si lo tienen, no son más que una vaga referencia a su verdadero ser y esencia. Como en el caso de Hastur, que es un personaje que aparece en diversos cuentos, pero también es una referencia, un lugar, un punto geográfico, un símbolo, una cosa, con lo que Hastur es tanto un ser como una idea, un paradigma de algo que todos es capaz de enseñar y de liberar al hombre. En el ciclo onírico, es decir, algunos de los relatos que nacen de sus sueños y sus pesadillas más allá de los mitos de Cthulhu, son más comunes los seres transdimensionales que ocupan cementerios, fosas, casas abandonadas y lugares lúgubres similares, acechando siempre tras las sombras a sus próximas víctimas. Valientes exploradores que caen en su propia trampa de curiosidad morbosa que los lleva a estos sitios prohibidos, como sucede en la declaración de Randall Carter. Para Lovecraft, el valor del explorador es a menudo una especie de masoquismo suicida que lo lleva a arrojarse en el abismo o a perecer en las fauces de su descubrimiento. En Horror en el cementerio, en la cripta y Muerte alada podemos encontrar a varias sombras, espectros y monstruos sin nombre que transitan entre la vida y la muerte y son capaces de hipnotizar telepáticamente a los hombres para que cometan las peores bestialidades. Los sin nombre de Ciudades perdidas. En La ciudad sin nombre, Howard Philip Lovecraft imaginó una raza milenaria de hombres reptiles que habitaron hace miles de años la ciudad anónima que el protagonista encuentra en sus viajes por los desiertos de Arabia. Al igual que el nombre de la ciudad que les dio cobijo, el nombre de esta raza de cocodrilos antropomórficos y mutantes ha sido olvidado en las arenas del tiempo. Su descripción, según el propio Lovecraft, en las líneas de La ciudad sin nombre, era de naturaleza reptil con unos rasgos corporales que a veces recordaban al cocodrilo, otras a una foca. Tenían más o menos el tamaño de un hombre bajo, y sus extremidades anteriores estaban dotadas de unas zarpas delicadas claramente parecidas a las manos y los dedos humanos, pero lo más extraño de todo eran sus cabezas, cuyo contorno transgredía todos los principios biológicos conocidos. Ni el propio Júpiter tuvo una frente tan enorme y protuberante. Sin embargo, los cuernos, la carencia de nariz y la mandíbula del caimán les situaba fuera de toda categoría establecida. Abundan en el resto de la obra del autor y sus seguidores otras razas grotescas, seres extraterrestres que viven en las ciudades perdidas, casi humanos, que rinden culto a los primordiales en horribles rituales de sangre, sacrificio, antropofagia y desollamiento. Seres carroñeros atrapados y sometidos cruelmente por los mismos dioses a los que adoran.
Bueno, amigos y amigas, bichos raros de la morgue, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sé lo que me vais a decir, que os prometí que aparte de la mitología del Caballero de Providence, os iba a decir también todos los bestiarios que tenía el Círculo de Lovecraft, pero me he dado cuenta de que se me está haciendo el vídeo bastante largo. De hecho ya hemos sobrepasado la media hora de duración. Y por otro lado tampoco sé si os interesa o se va a hacer demasiado pesado, así que me he propuesto hacer otro vídeo. Siempre y cuando os interese me lo dejéis en los comentarios y me apoyéis este vídeo, haciendo una segunda parte, o lo que es lo mismo, el bestiario del Círculo de Lovecraft. Ya sabéis, todas esas sectas, ese grupo de amigos y conocidos que crearon y difundieron más mitología sobre la obra del The Providence. Así que ya sabéis, en vuestra mano está. Si me comentáis y veo que este vídeo tiene mucho apoyo, pues trataremos todos los monstruos y dioses que han creado el Círculo. Yo poco más por mi parte, deciros que si os ha gustado el vídeo me podéis regalar un buen like y suscribiros, que eso siempre ayuda, compartirlo porque eso ayuda un montón a difundir la obra del maestro, y deciros que nos vemos la semana que viene con otro nuevo vídeo dedicado al mundo del terror. Y hasta entonces, no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, bichos raros, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.